Bueno, Marce, arranquemos por lo incómodo, Bueno, el dolor, los mm, traumas, es decir, esas experiencias que nos han provocado dolor en nuestras vidas. ¿Se sanan? ¿Y qué sería sanarlos, no? ujú. El trauma es inevitable, podríamos decir, ¿no? El dolor es parte de la vida desde el mismo momento en que nacemos y la posibilidad de tramitar ese trauma es lo que nos diferencia entre una experiencia que se constituye como algo que enferma, podríamos decir, o una experiencia que nos lleva hacia la resiliencia. Mm. ¿Y qué sería sanar? ¿Sería ejercer la resiliencia? Si definamos resiliencia, que es la posibilidad de sacar valor de una situación compleja o dolorosa, podríamos Mm. decir, Ujú. ¿no? Entonces, cuando yo vivo una enfermedad o cuando vivo una dificultad, ya sea social o económica, las herramientas que yo despliegue para afrontar eso van a constituir mi aprendizaje y mi posibilidad de transformar esa situación o de pararme distinto ante esa situación, y eso es lo que se le llama resiliencia, ¿no? Es decir, que no necesariamente el trauma está ahí para ser sanado. Ajá. Digo, vos podés vivir con ese dolor sin poder ver la herramienta que te generó ese dolor. Sí, podemos convivir con traumas sin elaborarlos, podríamos decir, ¿no? O sea, esos traumas nos enferman. De hecho, inclusive hoy hablan de traumas individuales y traumas colectivos Mm. que tienen que ver con una historia social, cultural, de un momento, de un pueblo, ¿no? Y entonces esos traumas van dejando sus manifestaciones o síntomas. Por ejemplo, si yo he sufrido bullying en mi infancia o he tenido una educación demasiado estricta, el día de mañana puedo sentirme avergonzado o exigido ante ciertas situaciones sin saber muy bien por qué, o tal vez la mirada misma de otros sin que sea exigente, a mí me implica una presión y una retracción porque inconscientemente me voy hacia esos momentos de maltrato o de exigencia temprana, podríamos decir, ¿no? En esos momentos de mucha vulnerabilidad en la infancia. Y si esa persona, por ejemplo, busca el origen de Ujú. esa incomodidad, ese trauma, lo puede comprender mejor, lo puede llegar a una instancia en donde ya no sienta esa presión. Sí, tal cual, todas las ramas psicoterapéuticas apuntan a ser consciente lo inconsciente, dicen, ¿no? Entonces, siempre que nosotros pongamos luz, nos demos cuenta, decimos en Gestalt, algo que nos afecta, nos damos cuenta cómo afrontamos eso, qué hacemos frente a la situación que nos dificulta, y también hay algo que tiene que ver con tomar conciencia desde nuestro enfoque, que es el preguntarnos el para qué. Esa Mm. pregunta es maravillosa, ¿no? En la búsqueda del sentido de para qué hago lo que hago, para qué me pasa lo que me pasa, y desde este lugar se desandan otros caminos que tienen que ver con la búsqueda de las causas, con el por qué. Ahora, el para qué no te lleva un poquito a, no sé, a algo de la culpa, o es Ajá. para qué como una herramienta de qué tengo que desarrollar para afrontar esto que me pasa. Yo podría decir, ¿para qué? Con una mirada hacia futuro, podríamos decir, ¿no? O sea, a ver, ¿para qué me está pasando esto? Tiene que ver con plantearme, bueno, ¿cuál es el beneficio o qué es lo que yo estoy evitando Mm. sosteniendo un lugar? Por ejemplo, si yo digo, bueno, a mí hoy me decían, me cuesta mucho salir de mi zona de confort. Y le digo, bueno, ¿y para qué te mantenés en tu zona de confort? Y esa pregunta descoloca, ¿no? Porque me da seguridad, bueno, entonces sería para mantenerte segura. Claro. ¿Y para qué evitas sentirte no segura? ¿Qué costo tenés sintiéndote o permaneciendo solamente en la seguridad? Y ahí, uff, me dice, cayeron un montón de fichas, Claro, como buscar el beneficio de lo que no estás haciendo, tal cual, lo que estás de la evitando, evitación. Uh -huh. tal cual, interesante.
Ahora, ¿qué es aprender a vivir con el dolor? Ujú. Aprender a vivir con el dolor es desarrollar esa capacidad de hacer frente a la vida, te diría. Hablemos de salud mental. Salud mental tiene que ver con mi tolerancia a la frustración, eso implica mi tolerancia ante lo que me duele, la capacidad de gestionar mis emociones, la capacidad de poder habilitar respuestas novedosas ante situaciones que demandan respuestas creativas, poder tener vínculos donde haya reciprocidad y respeto. Esos serían ejes importantes para pensar nuestra salud mental, ¿no? Bien. Vos recién dijiste relaciones. Esos dolores o traumas que hemos vivido, conscientes o inconscientes, en la niñez o en el pasado, ¿determinan nuestra elección de futuras relaciones, ya sea pareja, amigos? Y sí, sin duda, nuestro niño interior determina nuestras relaciones de pareja, ¿sí? Esa es una frase muy bonita porque aquellos sufrimientos o formas que atravesó mi niña determinan aquellas cosas que yo voy a actualizar, que yo voy a traer a mi vínculo de pareja actual para reparar. Esto también es maravilloso. En Gestalt entendemos que repetimos situaciones no por una cuestión de masoquismo, no por una cuestión de que me gusta sufrir o tengo una cuestión ahí negativa, podríamos decir, sino porque lo actualizo para elaborarlo, para poder asimilar las emociones que no fueron elaboradas oportunamente y para poder ensayar respuestas adecuadas y hábiles en este momento. Claro. Y pongamos el ejemplo en una situación extrema de, por ejemplo, una niña que sufrió violencia con su padre. Después puede conectar con parejas que ejerzan esa violencia. ¿Y para qué? ¿Cuál sería como, primero, el por qué eligió ese vínculo y cuál sería la manera saludable de repararlo? Amamos como nos sentimos amados. Esto tiene que ver con que si yo en la infancia tuve un trato de violencia, o a veces es la indiferencia también, otra forma de trato, ¿no? Mi inconsciente, mi ser, va a asimilar que esa es la forma de amor. Podríamos decir, ese es un mal amor, diríamos desde la parte racional. Claro. Más un niño no elabora, no diferencia, no tiene esos criterios en la primera instancia para poder hacer esos juicios, ¿no? Entonces, eso es lo que queda como una impronta de amor y eso es lo que seguimos buscando después en cada momento de la vida, hasta que decidimos, bueno, a ver, pará, ¿por qué sigo eligiendo esto si en realidad me afecta? Si en realidad sería un mal amor, ¿no? Es decir, que uno puede cambiar, haciendo consciente de esto, ese patrón de amor. Sí, podemos cambiar ese patrón de amor elaborando el dolor que quedó asimilado con esa violencia o esa indiferencia, ¿no? Si hay algo que se repite es porque necesita ser digerido. Fritz Perls, el creador de la Gestalt, asimila, ¿no?, los procesos mentales con los procesos físicos. Entonces decimos que, como cuando comemos una comida pesada, la incorporamos, queda como pesado en el sistema digestivo, la repetimos hasta que logra ser asimilada y discriminamos con qué nos quedamos y qué liberamos de nuestro organismo. Lo mismo sucede con los contenidos psíquicos, que los procesos suelen ser de años. Largos. Vos hiciste referencia al cuerpo. ¿Cuánto habla el cuerpo en todo este proceso que pareciera ser solo emocional y mental? Sí, el cuerpo habla siempre, ¿no? Es nuestra mayor pantalla, podríamos decir. Se dice que el 90% aproximadamente de la comunicación que hacemos es no verbal, mucho más importante que lo que decimos. Y nuestro cuerpo se expresa desde la postura, desde la forma de hablar, desde el tono de la voz, el volumen de nuestra voz,
la forma del pelo, todo esto expresa características de mi ser, de mi existencia. ¿Y cuánto está bueno verse a uno mismo en su cuerpo para usarlo como un mensajero, ¿no? A veces no lo podés ver desde el lugar mental o emocional, tenés un límite, entonces, ¿qué mensaje sería para que el cuerpo te diga eso que no estás pudiendo escuchar? Los mensajes más molestos son los que escuchamos pronto, podríamos decir, ¿no? Que son aquellas cosas cuando el cuerpo nos duele, cuando el cuerpo se enferma, cuando aparecen irrupciones o irrupciones emocionales que nos sorprenden, que nos desbordan. Y ahí es donde empezamos a mirar, bueno, a ver qué me pasó, qué me está diciendo esto. Una consultante me decía, ¿no? Primero tuve tiroiditis de Hashimoto, después tuve cáncer, después tuve vitiligo y después me diagnosticaron celiaquía. En todas estas travesías nadie me dijo hacer psicoterapia. Wow. Todas son enfermedades psicosomáticas. Y entonces, ya en este último paso que dio su cuerpo con la manifestación de la celiaquía, ahí ella prendió todas sus alertas y dijo, bueno, a ver, de esto me tengo que ocupar desde otro lugar porque no puede ser toda esta seguidilla de enfermedades. ¿Y cómo escucharlo? Es decir, el mensaje exacto. Mira, la Gestalt propone no una mirada interpretativa, es decir, si hay celiaquía significa esto, sino que invitamos a la persona a que pueda hacer una introspección, un registro de sí mismo en cuanto a de qué forma se presenta el síntoma, qué implica ese síntoma, o sea, qué beneficios y qué costos tiene ese síntoma, y después, según el órgano que esté afectado, ahí sí la misma persona hace una analogía entre el órgano y su existencia. Por ejemplo, si tengo vitiligo, es un trastorno en la piel, que la piel es el órgano de contacto y de límite. Entonces, una persona podría hacer esta indagación, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son las cosas en las que a mí me cuesta poner límites? ¿De qué forma hago contacto con los demás? ¿Es claro, directo, genuino mi contacto o evito el contacto? ¿Qué cosas dejaron huellas en mi ser que ahora son visibles a través de la piel? Y ¿sí? La analogía también para cualquier enfermedad de la piel, no solo el vitiligo, quizás claro. Una rosácea, quizás... Sí, las alergias, varios tipos. Dependiendo del órgano, nosotros invitamos a una técnica que se llama diálogo con los órganos, y es hay una técnica en Gestalt que es hacer un diálogo imaginario con un órgano, en este caso puede ser con otra persona, puede ser con una situación o un aspecto de sí mismo que quisiéramos cambiar, y entonces nos ponemos desde el observador y le hablamos, en este caso ese órgano, luego nos posicionamos en el órgano y hablamos como piel. Por ejemplo, yo siendo la piel de Marcela, ¿qué cosas le diría a Marcela? ¿Qué cosas le cuento? ¿Qué cosas necesito? ¿Por qué o para qué me estoy afectando? ¿Y qué información sale ahí en el sentido de que eso es elaborar una situación? ¿Qué hago con esa info? Con esa info, primero me doy cuenta que ese ya es el primer paso del cambio. El darse cuenta ya inicia la transformación. Y después es observar esto. El qué necesito es otra pregunta maravillosa, creo, desde la Gestalt, ¿no? De observar, bueno, de esto que yo puedo hacer conciencia ahora, ¿qué necesito en cuanto a límites, en cuanto a cosas que necesito aprender, emociones que quiero o que es necesario que elabore? Eso está bueno detenerse. La Gestalt tiene esto de ¿qué necesito? Es una pregunta que pareciera muy común, pero quizás no estamos dispuestos a escuchar la respuesta, ¿no? Entonces, el ¿qué necesito? ¿Es útil en tanto y en cuanto no sea que el otro cambie? Claro, es fundamental. El qué necesito cuando yo me quejo del otro es inservible. El qué necesito cuando yo empiezo a volcar la mirada a mí y observar
cuáles son mis habilidades o mis recursos, ahí está mi verdadero poder, ¿no? Mi responsabilidad. Fíjate que toda nuestra educación nos dicen lo que debemos hacer. Pocas veces, o afortunadamente ahora creo más, nos dicen qué te pasa, qué sentís, qué necesitas. Entonces nosotros tenemos que desaprender esa forma del deber ser para el ser más genuino. Este camino es el que facilita la Gestalt. Un camino más de vuelta que de ida, ¿no? Sí. Terapia en grupo. Sé que es uno de los pivotes de la Gestalt. Entonces, hay mucha gente que cree que la terapia en grupo es más acorde o no a cada uno según su carácter. Sin embargo, quizás un desafío, también alguien tímido que se cree retraído, estar en grupo. ¿Qué te ofrece? ¿Qué herramienta te brinda la terapia grupal? La terapia grupal brinda en primer lugar la resonancia con los demás, que yo pueda sentirme en encuentro y que no es fortuito esa congregación de personas, sino que es sincrónica y que lo que diga el otro me va a aportar información que puede ser complementaria a lo que yo esté manejando o lo que esté viendo desde mi conciencia. Por otro lado, los abordajes grupales tienen un encuadre que en Gestalt es, por ejemplo, hablar en primera persona, no interpretar ni enjuiciar, no priorizar la mente sobre la emoción, por ejemplo, sino poner en foco la emoción. Y estas pautas hacen que el grupo funcione de una manera segura e íntima. Bien. ¿Qué pasa con la persona o qué le dirías a esa persona que diga, no, a mí no me gusta ventilar mi intimidad, no soy tanto de compartir con el otro, de abrazarlo, de hacer contacto visual? Le diría que nos constituimos con otro, vivimos gracias a un otro, digamos, entonces que volver a ese contacto, a ese vínculo desde un encuadre sano y seguro, sana muchísimo. Digamos, un lugar de exploración privilegiado, diría yo. Es así. Estamos en un momento complejo, que cada uno lo vive desde su persona y después desde su profesión, oficio, de su servicio. ¿Cómo percibís vos este momento difícil desde tu oficio, de tu servicio? Creo que es todas las situaciones complejas a nivel social y económico son detonantes de afecciones psicológicas y emocionales. Entonces, es importante que se puedan brindar estos espacios de toma de conciencia, de contacto, de salud, ¿no? Es súper importante. Creo que también aquí es pensar que el autocuidado es una prioridad, no una cuestión de lujo o egoísta, ¿no? Sino que en la forma en que yo me cuido, tanto el cuerpo como mi mente y emoción, todo esto es el pilar que va a sostener cualquier desafío. Entonces no puedo dejar mi cuidado para el último. ¿Y eso incluye todo? Eso incluye ¿cómo? Eso incluye el autocuidado. ¿Qué ítems Ajá. incluye, digamos, no sé, la atención psicológica, emocional, esparcimiento? Porque si no pensamos que quizás depende de un otro nuestro cuidado personal. Sí, podríamos englobar 5 áreas, como los dedos de una mano, para el autocuidado, que es el físico, el corporal, el mental, el emocional, el social y el espiritual. De estas 5 áreas, nosotros podemos hacernos cargo. Por ejemplo, en el autocuidado psicológico implica darnos un espacio para registrar qué me está pasando y cómo puedo resolver lo que me preocupe. El registro escrito es una herramienta maravillosa, el diálogo con el otro, que también cubriría el aspecto personal y el social, poder hablar con amistades desde una comunicación sincera, donde yo puedo expresarme, todos esos son espacios de autocuidado. Claro. ¿Qué opinás, Marce, hay una explosión de terapias alternativas? ¿Qué opinás de esas terapias? ¿Favorecen estos espacios, por ejemplo, o no? ¿O hay cierto riesgo a tener en cuenta?
llámese lo que sea, Sí. otras expresiones espirituales y terapéuticas a la tradicional. Ujú. Yo creo que todos estos espacios espirituales son en definitiva beneficiosos, la expansión de estos espacios, porque facilita el acceso a personas para que puedan tener esas experiencias. Sí hay que tener recaudos de con quién la realizo, si esta persona está formada o hizo un camino necesario con referentes en esas terapias o en esos enfoques, y si puede tener un mínimo de cuidado ético, que ahí es importante mencionar la ética, que en todo trabajo terapéutico es que no va a ser uso para su beneficio personal de la persona con la que está. O sea, el espacio en el que yo estoy de ayuda no lo voy a usar para mi propio beneficio en cuanto a cuestiones laborales, económicas o demás. Ay, Qué creo que me finita la expresé. línea, ¿no? Sí. ¿No? Marce, ¿qué es la confianza? Ajá. Ah, eso no lo preparé. No, pero ¿qué es para vos, no para el libro? Es re linda. La confianza es creer que puedo con algo. Es creer que puedo avanzar sobre aquello que me parece un desafío, ¿sí? Es ser consciente de mis recursos, siempre digo yo, es ser consciente de mi historia, de qué aprendí, cómo voy hacia lo que necesito, hacia lo que sueño también. Confiar no excluye el miedo, ¿sí? El avanzar con confianza y con coraje es poder avanzar de la mano con mi miedo, podríamos decir. Aún con miedo. Avanzar aún con miedo. Que entiendo que las experiencias desde de tus terapias serán muchísimas, pero si tuviésemos que resumir, ¿cómo has visto a gente reparar, elaborar, caminar? ¿Qué te genera? Me genera una emoción muy profunda poder acompañar a personas que a veces durante años no han podido, haciendo diferentes intentos, no pudieron, por ejemplo, eh, superar ataques de pánico o hacer una buena pareja o decidir cómo llevar su maternidad, ¿no? Porque vienen repitiendo patrones de su infancia y no logran salir de ese bucle, y cuando pueden romper ese bucle y hacer un salto de conciencia y elegir, ¿no? Elegir cómo me quiero vincular con mis hijos, con mi pareja, cómo quiero afrontar la vida desde la responsabilidad y la libertad. Hoy trabajaba con una consultante que tiene muchos miedos y su mandato era ser educada, por sobre todo ser educada. Entonces todos sus vínculos estaban atravesados de este mandato y ella siempre era buena e impecable, haciendo todo lo que debía hacer. Y entonces cuando hablamos del ser educadamente libre como una frase, como una afirmación existencial, empezamos a ver cómo ella prioriza sus necesidades, sus prioridades, sus límites. Claro. Y desde ahí surge otra posibilidad de relación con el otro y con ella misma. Y las personas, aquellas que han podido trascender, bueno, las has vuelto a ver y entiendo también que genera una gran satisfacción. Sí, me da muchísimo cariño. En Gestalt salimos de una relación asimétrica y vamos hacia una relación humanista, donde el terapeuta también puede mostrarse como persona, ¿no? Nosotros decimos que ser terapeuta no es distinto de ser persona, entonces hay otro tipo de apertura, siempre y cuando sea pertinente para el proceso del otro, podemos compartirles aspectos personales. No según el libro, según vos, recién hablábamos de la confianza, con un concepto muy bonito que nos diste. ¿En qué confías vos, Marce? A ver, yo confío en el amor, confío en la capacidad de resiliencia que tenemos todos y confío en que las cosas que me suceden tienen un sentido, aunque en el momento no lo pueda
reconocer que siempre es para mi crecimiento. De verdad, de chiquita me costó pasar cosas o carencias o dificultades y desde ahí fui forjando esta creencia que, bueno, hoy se solventa en la Gestalt o en otros abordajes, más es bien interno también esa convicción. Honesta. Gracias. Gracias.